La palabra de hoy la leemos en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta palabra nos están dando una comisión a los hijos del Señor, y es de ir por el mundo y hacer discípulos de Cristo. Sabemos que todos los cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura y a traer a Cristo las almas. Pero antes de esto es necesaria una preparación, porque Jesús en Mateo, cuando él inició su ministerio, en Mateo capítulo 4, cuando él inicia su ministerio y él hace el llamado a los discípulos, luego lo primero que él hace en el capítulo 5 del libro de Mateo es hablarle de las bienaventuranzas, les da el sermón de las bienaventuranzas. Y luego continúa dándole un sinnúmero de enseñanzas sobre la ley, sobre la oración, sobre el ayuno. Es decir, él les estaba preparando, les estaba dando una enseñanza teórica. Es como cuando nosotros cogemos estudios bíblicos de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo su palabra, guardándola, porque antes de ir a enseñar a otros, nosotros debemos estar enseñados de la palabra de Dios, que es nuestro manual. Y luego que Jesús les enseñaba respecto a todo lo que él entendía, ellos debían conocer, que es la palabra del Señor. Entonces él les mostró él libertando a los que estaban enfermos, él libertando a los que estaban demoniados. Es decir, esa enseñanza teórica que él le dio, luego se la mostró en la práctica y era él quien lo hacía. Él les fue enseñando cómo se hacía, él sanaba, él libertaba, hizo que un mudo hablara. Es decir, eso fue para que ellos vieran lo que él le había enseñado de la palabra, cómo se efectuaba en la práctica. Y luego de esto, dice en el capítulo 10 de Mateo, del libro de Mateo, que él entonces, luego de que les enseñó teóricamente y en práctica cómo era que se hacía, entonces dice que le dio autoridad para que ellos libertaran, para que ellos sanaran, y los envió. Es decir, hay una preparación previa antes de ser enviados, porque la obra del Señor, el trabajo del Señor no es algo que se hace humanamente, sino que debe haber una capacitación por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y Jesús se encarga de capacitarnos. Así que nosotros debemos entender que la palabra de Dios debe ser viva en nosotros, debe vivir, habitar en nuestros corazones, haber dado el fruto deseado y luego vamos a ser enviados. Esto es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. En el capítulo 10 del libro de Mateo, dice la palabra del Señor: que Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí fue que los envió a los 12 y les dio instrucciones. Todos los que vamos a trabajar haciendo discípulos, llevando la palabra de Dios, debemos andar bajo instrucción y en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto dice la palabra del Señor, que debemos ser instruidos, direccionados por el Señor y por su Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nosotros, es imposible que podamos hacer discípulos, es imposible que nosotros podamos salvar almas, porque la palabra de Dios es la que liberta, es la que hace el trabajo. Así que todo lleva un orden. Debemos primero ser preparados, capacitados y luego entonces ser enviados. Porque cuando una persona es enviada, usted sabe lo que viene luego, vienen las persecuciones. Eso fue lo que vino después sobre los discípulos. Persecuciones, cuando ellos empezaron a predicar y a libertar. Y una persona que está listo, capacitado por el Espíritu Santo, estará listo también para enfrentar las persecuciones, porque es inevitable que una persona que esté llevando la palabra y sea enviado por el Señor reciba persecuciones.
Para esto es que necesitamos la capacitación. Así que debemos pedirle al Señor que nos dirija, nos instruya, nos guíe, nos prepare y luego nos envíe cuando sea su tiempo. Dios te bendiga.